fractal prácticamente significa fragmentos y también es una estructura que se repite en diferentes escalas. Es decir, por mucho que nos acerquemos o alejemos del objeto, observamos siempre la misma estructura. De hecho, somos incapaces de afirmar a qué distancia nos encontramos del objeto, ya que lo que va a pasar es que siempre lo vamos a ver de la misma forma, no importa a qué distancia estemos viéndolo. También se puede ver como un conjunto de formas que, generadas por un proceso de repetición, se caracterizan por poseer detalle a toda escala, por tener una longitud de perímetro infinita y por exhibir una dimensión fraccional. Por lo tanto, cuando ponemos atención a esta palabra dimensión fraccional y pensamos en el precio, cada temporalidad funciona o funcionará como una fracción del precio y su movimiento. Cada temporalidad es una fracción de un movimiento más grande. Es decir, cada temporalidad como individual tiene las mismas características que las más grandes, así como las más pequeñas. La única diferencia entre una temporalidad mayor y menor es el tiempo en contra la cual esta es medida. De hecho, si no tuviéramos la guía, cuando vemos el gráfico, lo vamos a ver ahorita, si no tuviéramos la guía donde se observa cómo es que hay una diferencia, o sea, si estamos en 1 hora, en 2 horas, 4 horas, etcétera. Si no tuviéramos esta guía, prácticamente sería difícil de detectar cuál temporalidad realmente estamos viendo, porque es prácticamente lo mismo. Tiene las mismas características tanto la temporalidad mayor como la menor. Entonces, por ejemplo, en esta cuestión, un ejemplo popular que podemos ver es el conjunto Mandelbrot o el triángulo Sierpinski. Prácticamente, si ven esta figura, lo único que es el triángulo, se dibuja un triángulo en medio y en los espacios se vuelve a repetir básicamente la cuestión. Todos los espacios quedan un triángulo, se rellena con otro triángulo y esto es infinito prácticamente. Simplemente lo que es importante de ver es que, tal como el conjunto Mandelbrot o triángulo Sierpinski, entre más triángulos dibujamos dentro de los triángulos más pequeños, los espacios se vuelven cada vez más diminutos y los triángulos se vuelven lo que hace para nuestros ojos más difícil de ver los detalles. ¿Okay? Más fácil cuando estamos aquí en estas mayores o en este triángulo mayor ver la estructura, que ya cuando entre más llenamos los espacios prácticamente se va perdiendo esa estructura. Lo vimos con este copo de Koch o Koch. ¿Okay? Entonces lo que vamos a tratar de distinguir son las características que tiene este fractal, cómo es que se aplica a lo que es el precio. Entonces, ya que el precio tiene estructuras y características fractales, la mejor apreciación puede notarse desde los fragmentos más grandes. ¿Okay? Los fragmentos más grandes son los que nos van a ayudar a poder notar de una mejor manera todo lo que es la estructura. Lo podemos notar, nuestros ojos pueden captarlo mejor que todas las pequeñas estructuras, que es una repetición de lo grande, y es por eso que se le llama fractal. Entonces, si lo piensan, el precio realmente es fractal, ¿okay? Es decir, se repite en una escala menor, pero en las temporadas ya sean mayores o menores. Vamos aumentando la escala o vamos disminuyendo la escala. Por ejemplo, esta obra de arte está basada en los fractales. En el panorama amplio podemos ver cómo las figuras más grandes son las que mejor podemos apreciar. Las más pequeñas, aunque son parte de la obra completa, poco a poco, entre más pequeñas se vuelven, menos se pueden apreciar. Entonces, una de las mayores habilidades que debe un trader desarrollar es la habilidad de poder ver al mercado desde, ¿okay? Ve al mercado desde las estructuras mayores y entenderlas, ¿okay? Entenderlas para así ir hacia las menores, pero lo importante es poder ser capaz de regresar desde las estructuras menores hacia las mayores sin perderse, ¿okay? Sin perderse el panorama más amplio.
Eh, Ahora, la cuestión aquí el problema es que con la mayoría de los operadores no es así. Uh, el trading en gráficos menores solamente, ¿ok? Ya sea 1 minuto o 5 minutos, 10 minutos, 15, etcétera. El problema no es ese, o sea, no es el problema operar en las temporalidades menores o en esas de 5 o 1 minuto, no ese es el problema. Realmente cada temporalidad funciona para satisfacer las necesidades del trader en cuanto a tiempo y expectativas. ¿Okay? Entonces, si básicamente entendemos que es para cumplir esas expectativas dependiendo del operador, en cuanto a tiempo y expectativas, por ejemplo, si un trader solo cuenta, digamos, con 1 o 2 horas al día para operar, ya sea que a lo mejor opera durante el lunch, etcétera, pero aún así puede estar, hay diferentes partes del mundo donde puede estar de todas maneras en lo que es las horas volátiles, ¿ok? Entonces, si este trader observa el mercado desde solamente, digamos que tiene 1 o 2 horas o 3, si se enfoca nada más en ver el gráfico de 1 hora, por ejemplo, la lógica es que si nada más tiene 2 horas y nada más ve esa temporalidad desde 1 hora, básicamente nada más tiene 2 velas para realmente observar durante el tiempo que este tiene. ¿Okay? Velas de movimiento que probablemente no le dejarán ver fluctuaciones naturales de precio del mercado, que podrían verse en temporalidades, por ejemplo, como 15 minutos o 1 minuto. ¿Okay? No es que 15 minutos sea mejor que 5 o 1 minuto. Eso tiene que ver con otras cosas como la personalidad y el entendimiento del mercado. No quiere decir que porque yo opere 15 minutos y la mayoría opera esa temporalidad, lo vemos en los foros, etcétera, no quiere decir que esa es la única manera. Y también que la temporalidad exitosa sea esta, o 60, o 240, etcétera, ¿no? Depende de las necesidades y la percepción que cada trader tenga. Entonces recuerde que, ¿okay? Recuerde que básicamente a todo mundo va a opinar y de acuerdo a cómo le vaya en la feria, ¿no? Si vivimos en México, cada quien opera como le vaya en la feria, ¿no? El problema es que por a veces no saber, ¿okay? Cómo reconocer los movimientos mayores y el comportamiento del mercado. Importante, repito, el comportamiento del mercado y no la utilización de las herramientas de análisis técnico. Esas son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es saber la simpleza con la que el mercado se mueve, además de cómo los grandes mueven al mercado y cómo utilizar las herramientas de análisis técnico para guiar de manera más educada ese comportamiento. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos para que tengamos una idea de qué estoy hablando. Básicamente, ¿okay? Básicamente aquí tengo un gráfico de 1 minuto, ¿ok? Algunos van a decir, no, 1 minuto es mucho ruido, y ojo, yo no opero de 1 minuto, no es una temporalidad que yo utilice, pero vamos a ver algo curioso, ¿no? Realmente el entendimiento del precio. Si alguien viene, voy a encapsular cada 4 horas, ¿ok? Estos cuadros, de hecho, no tengo todas las velas, pero vamos a ver, cada cuadro que tengo aquí son 4 horas de movimiento. ¿Okay? Vamos a ver, tenemos un rango ahí, un rango aquí de 43 pips. ¿Okay? 4 horas, aquí otro movimiento de 4 horas. Sabemos cuáles son las horas volátiles, ¿no? Ya sea a partir de la apertura de Londres, bueno, desde hecho antes de Frankfurt, la medianoche, Frankfurt, Londres, el traslape de Asia y Londres, después viene Nueva York y el traslape de Londres con Nueva York. Pues esas horas volátiles podemos entenderlas. Cuando un operador puede ir en este tipo de temporalidades, pero más bien en este tipo de horarios, puede realmente tener una perspectiva y acomodar de acuerdo a esas temporalidades a sus necesidades. Por ejemplo, si yo encapsulo aquí, ¿okay?
Vemos como durante este lapso de 4 horas, ¿okay? Realmente sí hubo una tendencia, ¿okay? No es una tendencia que a lo mejor, si la vemos desde un panorama más grande, como vimos, el mercado se movió, esta que fue las 8 de la mañana, tiempo del este, ya está abriendo en Londres. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El mercado se está moviendo, ¿okay? Se está moviendo en este rango de precio, ¿okay? Es importante entender, al final del día, ¿qué hace el precio? El precio se queda quieto, porque a las 8 se queda quieto, a veces se va a mover en rangos, a veces se va a mover hacia el norte, hacia el sur, etcétera. Pero al final del día se mueve. Si lo observan, por eso estoy viéndolo desde un minuto para que puedan cambiar esa perspectiva y puedan entender a lo que me refiero. Al final del día el mercado, vean, se sigue moviendo, sube, baja, y esto, si yo no tuviera aquí un minuto, o sea, si esto no se viera, aquí en esta parte superior izquierda, lógicamente lo que pasaría es que yo podría considerar esto como una gráfica de un día, una gráfica de a lo mejor 4 horas, 2 horas, 60 minutos. Al final hay tendencia, ¿me explico? El problema es que no se sabe realmente cómo aprovechar las temporalidades, adaptarlas al trader y a sus necesidades, y entonces tener una expectativa correcta, porque simplemente hay demasiadas formas, demasiadas metodologías, demasiadas percepciones, etcétera, que hacen que simplemente uno a lo mejor se pueda perder en este tipo de movimientos. Vamos a ver lo que pasó en estas, este cuadro, esta encapsulación que tengo aquí es cada 15 minutos, ¿ok? Entonces veo como en un minuto prácticamente hubo una tendencia. Si yo llegué antes de la apertura de Nueva York, aquí como a las 7:30, a lo mejor me espero más o menos como a las 8, ¿no? Ahí está 15, aquí está a las 8 de la mañana. ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? A las 8 de la mañana, esta es las 7:45. Si yo soy un operador que nada más tengo una hora, ¿ok? Pero lógicamente al tener nada más esa hora de operación o 2 horas, entonces vamos a ver esto que pasa. El mercado sigue fluctuando, se sigue moviendo. El problema es el paradigma que a veces el operador se crea para realmente tomar oportunidades. Por ejemplo, ¿qué pasó aquí esta última de 15 minutos? El mercado simplemente rompió el alto de esa vela de 15 y por media hora el mercado se movió, de hecho 45 minutos se movió 8 pips. Lógicamente es un gráfico de un minuto y bueno, el movimiento es mucho más lento, pero al final del día vean cómo hay una fluctuación natural de tendencia del precio, ¿ok? Cuando lo vemos de otra manera y no lo entendemos, no tenemos la fluctuación natural del precio, lógicamente se ve como el mercado va arriba abajo y está haciendo mucho movimiento, mucho ruido. Al no entender el movimiento y tener una expectativa correcta, adaptada a yo como persona, yo como operador, pues va a parecer como que no se puede hacer nada, uno tiene que adaptarse a lo que pues la mayoría hace, que no necesariamente es que lo que la mayoría hace es lo mejor para usted. Es igual, se va a dar cuenta que al final es como fuera. No quiere decir que porque usted vive en una sociedad, en una cultura, en una psicología de masas, que lógicamente todos vivimos en ella, no quiere decir que algo sea simplemente específicamente bueno para usted. Usted tiene que encontrarlo y tiene que lógicamente desarrollarlo y realmente sí tomarlo como que es algo para usted. Es cuando ya viene la comodidad psicológica, etcétera, para que pueda aprovechar esto. Entonces, ¿qué pasó? Aquí se movió nada más 8 pips, ¿no? Pero hay una fluctuación. Lógicamente, si usted nada más está parado en un minuto y no sabe el panorama más amplio, resistencias, precios psicológicos, rangos diarios, todo esto extra que es importante entender, lógicamente va a perder esta secuencia. Pero vemos como el mercado se mueve cuando la tendencia cambia, en este caso no porque rompa la línea, sino
ahora empieza a ser un bajo más bajo de la vela de 15 minutos. Vea cómo el mercado en esos 15 minutos el mercado se va 21 pips. ¿Okay? Si entonces usted tiene este tiempo limitado, tiene ¿no? esta cuestión donde no puede estar más que ciertas horas, con el hecho de que esté en el volumen, o sea, en las horas volátiles, hay constantemente oportunidad, el mercado se sigue moviendo. El problema es que muchas veces se crea el paradigma de que, bueno, el mercado se sigue moviendo, pero como se sigue moviendo no tenemos realmente la idea de cómo tomar ventaja. Aprendemos a que, bueno, hay que esperar a que se dé un rompimiento, hay que esperar a que se dé la ruptura de la línea de tendencia, soporte, resistencias, que retroceda. Todo este tipo de cosas se crean y muchas veces se han creado como hechos cuando realmente son experiencias e ideas personales de cada persona, de cada, a lo mejor, trader. Y como le decía, a cada quien le va, o a cada quien dice cómo le va en la feria. ¿Okay? Entonces, vemos cómo otra vez viene el movimiento, el mercado retrocede otra vez, rompe, por ejemplo, otra vez este bajo de esta vela, 6 pips, ¿no? Otra vez rompe este bajo de esta vela, 9 pips. Es decir, realmente al final no tiene nada de malo si usted nada más va por ejemplo, 10 pips en esas temporalidades, cuando realmente usted sabe sus límites, ¿okay? Sabe sus límites, por ejemplo, dónde va a poner su stop de acuerdo a esa misma fluctuación o a ese mismo precio. Si vamos a una temporal, por ejemplo, esta misma del euro a 15 minutos, vamos a ver cómo se ve. Esto que estamos viendo aquí es, vamos a ver estas últimas 4 horas, ¿ok? Estas últimas 4 horas. El mercado, el precio se sigue moviendo, lógicamente se mueve más lento. Ya hasta estas últimas horas, vea cómo el mercado se ha movido solamente 21 pips el rango completo. Lógicamente tiene que ir con el básicamente el entendimiento de que hay horas donde el mercado se mueve más lento, etcétera. Pero bueno, vamos a ver estas últimas 4 horas, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Okay? Este movimiento que está aquí y este es el último movimiento de hecho voy a cambiar esto, lo voy a poner aquí en 240. Entonces, aquí está el rango 240. Aquí es esto, perdón. Aquí está 240. Este es mi rango de 4 horas. Las últimas 4 horas hasta ahorita, todavía no cierra lógicamente esta vela. Va a cerrar hasta las 10, si no me parece mal. ¿Sí? De 6 a 10. Entonces, aquí estamos. El mercado ya se movió. En 15 minutos, ¿qué pasó? El mercado se ha movido hacia la baja. El mercado simplemente se ha movido. El precio se ha movido. Ha creado alto, alto, más bajo, alto, más bajo, alto, más bajo, alto, más bajo, y se ha movido en una dirección. El problema es que, bueno, si nada más está enfocado o su cerebro ha aprendido a nada más ver, no, pues es que tiene que caer, si ya no la tomé en el rompimiento, a lo mejor aquí en esta vela de sección, el rompimiento del soporte, si no la tomé, entonces tengo que esperar hasta que el mercado ya esté demasiado tarde. Aquí estoy esperando que a lo mejor el mercado retroceda y me dé una oportunidad de compra, y entonces ya aquí, perdón, de venta, y ya vendo con la onda, ¿no? Con el sistema BCD, etcétera. Y simplemente el mercado se sigue moviendo y usted está esperando una cosa que ha aprendido por a lo mejor generaciones de cómo tiene que ser, ¿ok? Es muy importante. Piénselo, si el mercado se sigue moviendo constantemente, ¿por qué tiene que depender de que haya ciertas cosas, rompimientos, cierto cumplimiento de herramientas, cuando si lo más importante, que es manejar el riesgo, está bastante bien ya elaborado? Mientras el riesgo esté ya bien elaborado, ya esté bien planeado, básicamente es entrarle al movimiento, y eso es realmente ser un verdadero trader, entrar en el movimiento del mercado. No vea la fluctuación que tiene el mercado.
y al final del día, cada 4 horas, las últimas 4 horas, vea, fue un alto, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo. Hay también una tendencia de movimiento. Pero el problema es que si nada más se queda viendo sin entender esta fluctuación, pues va a ver que el mercado baja, sube, después baja, dice, voy a esperar hasta que el mercado rompa. Cuando rompe, a lo mejor va a esperar por las de decisión, va a esperar por un montón de cosas. Son válidas, es decir, no estoy diciendo que hay que descartarlas, es importante tener reglas en su operativa, pero cuando esas reglas, cuando usted como operador que está apenas comenzando, está tratando de hacer esto medio tiempo, su meta es vivir de esto, pero tiene que... ¿Cuántas veces le ha pasado que se levanta en horas volátiles y porque usted está buscando específica cosa, el mercado se sigue moviendo, pero el problema es que usted no sabe cómo tomar ventaja de ese movimiento y entonces deja pasar oportunidades, cuando se da cuenta, y ahora sí, cuando le da una oportunidad, resulta que esa oportunidad pierde, y aparte de perder, pues dice, mejor me espero hasta el siguiente día. ¿Por qué? Porque al final del día no sabe reconocer dónde es importante tomar las pérdidas, después también el mercado puede irse hacia el otro lado, entendiendo esa fluctuación que el mercado, a la cual el mercado se mueve naturalmente, que no tiene nada que ver con ABCDs, formaciones de vela, líneas de tendencia, Fibonaccis, ondas Elliott, no tiene nada que ver con eso, es simplemente el precio moviéndose porque es un constante. ¿Okay? Entonces lo que hablamos de los fractales, ¿okay? Ahorita vamos a responder las preguntas. Dice Luis García, hablando de horarios de sesiones, ¿dónde puedo encontrar las horas donde indique que el mercado está abierto? ¿De a qué hora se abren? Ok, ya aquí le mandó Forex Factory. Pero básicamente las sesiones, o sea, para que también tenga una idea de la volatilidad, es prácticamente desde la medianoche, tiempo del este, Nueva York, hasta lo que es Nueva York, hasta lo que es las 12 tiempo del este del mediodía, también Nueva York. Entonces básicamente durante esas 12 horas el mercado tiende a tener volatilidad, pero hay horas específicas donde hay más movimiento y donde también en ciertas horas hay lo que se llama un gap, donde el mercado no se mueve tanto como, o sea, se supone que hay volatilidad, pero no se mueve tanto. Entonces cuando usted sabe aprovechar esas horas, es más, el mercado puede ser de más utilidad para usted y entonces usted puede tomar ventaja del mercado y aprovechar esas horas que el mercado se mueve. Como ya lo vimos, no tiene que ver nada o sea, tiene que ver con la estrategia, pero más que nada con la estrategia tiene que ver con el conocimiento que usted tenga. Okay. Lo mismo pasa, por ejemplo, en otras temporalidades, ¿no? Pero la fluctuación, aquí está un minuto, ¿no? Estamos diciendo, no porque vamos a perder un minuto, pero vea el mercado, simplemente tiene una fluctuación. El mercado se mueve en fluctuación de precio, cada recuadro son 15 minutos, al final del día se mueve en una secuencia. Hay una tendencia, ¿me explico? El punto de esto es entender las mejores entradas, entender cómo manejar el riesgo, entender las probabilidades. Lógicamente sí va a utilizar otro tipo de herramientas para poder hacer las probabilidades más a su favor. Pero al final del día el mercado se sigue moviendo y el precio se sigue moviendo. La diferencia y lo que va a ayudarle es tener la expectativa correcta de acuerdo a lo que usted como operador está buscando y de acuerdo a sus necesidades. ¿Okay? Entonces aparte de esto, vamos a ver, por ejemplo, lo importante de las temporalidades. Como le decíamos, la cuestión de los fractales, si ustedes ven este gráfico del diario y lo comparamos con el gráfico de un minuto, ¿okay? Realmente, si no tuviéramos el hecho de que aquí dice, bueno, estos precios aquí un poco más cerca uno del otro, y esta que nos está indicando que es una temporada de un minuto, realmente, ¿cómo se podría saber qué temporalidad es? Sería difícil. ¿Por qué? Porque tiene las mismas características que el mayor. ¿Okay?
Entonces, un minuto y diario, realmente las características de movimiento son las mismas, ¿ok? Entonces, si son las mismas, quiere decir que lo que yo aprovecharía en un más largo plazo, lo puedo aprovechar en el más corto plazo, pero lógicamente tener esa expectativa, ese conocimiento que es un movimiento más pequeño, ¿ok? Esa es básicamente la cuestión importante, que pueda entender cómo poder aprovechar ese movimiento. Entonces, si vamos aquí al gráfico diario, igual el mercado se mueve en fluctuaciones, en tendencias. El mercado crea alto, alto más bajo, 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 simplemente va en tendencia. Lógicamente, cuando usted se concentra y se pierde de esa fluctuación natural, lo único que pasa es que el mercado retrocede, le es difícil mantener una posición porque el mercado retrocede, más los market makers haciendo sus cuestiones de manipulación de creencias, no de precio tanto, pero más de creencias de que el mercado ya va a ir a una dirección para que incite a compras o a ventas, o se incite para que se salgan de posiciones, etcétera, etcétera. Cuando tiene todas estas cuestiones y no entiende la fluctuación, lo único que va a pasar es que va constantemente, su cerebro va a tratar de predecir la mayoría del tiempo qué es lo que el mercado va a hacer, en lugar de que simplemente se vaya con esa fluctuación natural en la cual el mercado se mueve, ¿okay? Cuando el mercado se mueve y el precio se mueve, el mercado, vea, bajo, bajo más alto, aquí bueno, crea un bajo más bajo, pero al final otra vez recobra el movimiento, bajo, bajo más alto, cambia, alto, alto más alto. Es un movimiento constante que el mercado tiene. Entonces, cuando usted aprende a aprovechar esto y se olvida, o sea, se olvida del hábito o de lo de siempre, de que hasta que rompa la línea de tendencia, ¿okay? Hasta que rompa la línea de tendencia voy a hacer algo, o hasta que el mercado anote un punto, o hasta que el mercado haga lo otro. Todo esto es válido, es decir, no lo estoy descartando. Lo importante es entender cómo el mercado se mueve naturalmente, y entonces después de esto, ahora sí, tomar provecho estos movimientos naturales. Esto es un gráfico de un diario, lo mismo pasa en 15 minutos, lo mismo pasa en una hora, lo mismo pasa en 2 horas. El mercado fluctúa hacia una dirección, después fluctúa hacia otra, ¿ok? Lo mismo fluctúa hacia la otra, y entonces usted va a poder ser capaz de tomar decisiones menos emocionales, con un riesgo más definido y lógicamente más planeado, que reaccionar o dejarse llevar por movimientos. Es decir, lógicamente, como les decía al principio, la clave como operadores es que ustedes puedan, ¿okay? Que ustedes puedan saber cómo ir desde las estructuras más pequeñas hacia las mayores, ¿okay? No quedarse atrapado en la estructura menor, es decir, la temporalidad menor, ya sea la 5, 1 minuto, 15, 10, va a depender de esas necesidades, como lo hablamos, del tiempo que usted tenga, pero eso no quiere decir que se va a perder nada más en esa temporalidad y va a descartar todo el movimiento mayor. ¿Por qué? Porque al entender ese movimiento mayor usted va a poder tener una noción más clara de cuáles son sus límites, cuáles son sus potenciales movimientos, hasta dónde, pero sigue la fluctuación. No trata de adivinar, no trata de anticiparse, salirse de una posición porque parece que está cambiando, sino va con la fluctuación. Si la fluctuación cambia, usted cambia; si no cambia, usted va con la fluctuación, así de simple. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, estas temporalidades en las mayores. Algo importante que le va a ayudar como operador, aparte de la fluctuación, es entender qué representa, por ejemplo, el movimiento de temporalidades, por ejemplo, 2:40, 60 minutos, cómo se reflejan estas temporalidades en
las menores. Por ejemplo, en esta gráfica de 15 minutos, ¿okay? Si yo divido, como ya lo hicimos, cada hora, entonces puedo ver cómo el mercado fluctúa cada hora, ¿okay? También puedo ver cómo el mercado fluctúa cada 4 horas. Ya con este entendimiento, ahora sí voy a utilizar herramientas de análisis técnico, ¿okay? Entonces, para buscar confirmaciones, buscar también límites de dónde poner exactamente los stops, ¿okay? De una forma más especializada, no nada más, por ejemplo, en este movimiento, digamos que el mercado rompe la línea, ¿okay? Aquí el mercado, después de romper la línea, algunos van a entrar rompiendo o al rompimiento, otros van a entrar al retroceso y después que el mercado se reajuste para ir hacia el norte. En este caso, por ejemplo, lo que pasó aquí, el mercado, para que vean lo simple que puede ser. El mercado ha creado un alto más bajo, y aquí no ha eliminado ni este bajo, pero puede ser que cree un alto más bajo. Entonces, por ejemplo, en lugar de esperar hasta que el mercado me dé una decisión o rompa la resistencia, porque algunos van a operar al rompimiento de esta resistencia o al rompimiento de esta acumulación que se está dando. Ahora, cuando también implementamos cuestiones más básicas como los números psicológicos, ya se los he comentado, hay un video en YouTube si lo quieren ver, 23.50, el mercado ya anotó este 23.50, ve la reacción. En lugar de esperar hasta que el mercado me dé una señal, que el mercado me confirme, usted entra comprando en el psicológico y lo único que le importa es el riesgo. Si el mercado elimina este bajo, es porque por la fluctuación natural el mercado potencialmente va hacia el sur. Ya creó esta secuencia, alto, alto, más bajo, alto, más bajo. Simplemente es entrar, mi riesgo en ese momento es de 11 pips. Si no funciona, eso me cuesta 11 pips. El mercado, cuando ya rompe, donde todos están viendo, apenas están entrando aquí, usted ya está en esta área, a lo mejor entró más o menos en esta área, o aquí cuando estaba formando, o en el rompimiento de esta vela. Entonces, si llegó en 50 y ve la mecha, la reacción, a lo mejor en 15, a lo mejor en temporadas menores las utiliza o no, bueno, ya a lo mejor el riesgo es de 21 pips. Cuando a lo mejor rompe esta vela, este alto. El mercado se va hacia el norte y usted ya está dentro, no está esperando a que dé este rompimiento o no está esperando a que rompa esto. O sea, vea la diferencia de entrar aquí y de entrar acá. ¿Okay? La entrada esta más educada, con menos riesgo es esta. 22 pips. La siguiente no fue tan mala, pero ya son 30, 29, y la otra, rompimiento clásico de la resistencia, 45. Entonces al final del día usted quiere consistentemente tomar riesgos pequeños, pero entendiendo ese movimiento natural. El mercado se mueve hacia arriba, ¿okay? Por 4 horas el mercado se mueve hacia arriba. Después, ¿qué pasa? El mercado simplemente elimina el alto y otra vez sigue esa fluctuación y sigue esto. El mercado convierte este bajo, bajo más alto, y usted está dentro desde estos riesgos pequeños. Ya su trading puede ser más maleable, puede sacar porcentajes, puede tomar ganancias parciales o puede cerrar la mayoría, etcétera, por el primer movimiento, mientras más se vaya confiando o gane una confianza más en el mercado. Esto es lo que puede hacer. Entonces, esto es importante que lo pueda observar. Realmente el entendimiento del volumen, del precio y de la fluctuación natural es lo que realmente le va a hacer la diferencia. Va a estar entrando en puntos importantes por el precio con riesgos pequeños. Es decir, su confianza va a ser a tal grado y consistencia que no le va a temer a esto, no va a tener que esperar hasta que me dé confirmación, me dé rompimiento, me dé esto, me dé lo otro,
empieza usted a hacer reglas muy estrictas, que lo único que hacen es que sí, parece ser que esas reglas estrictas le dan cierto porcentaje ganador, realmente existe, pero también esas reglas muy rígidas simplemente muchas veces lo previenen de realmente tomar ventaja del mercado consistentemente, y más que nada porque la mayoría no tiene el tiempo para estar enfrente del mercado a lo mejor 8 horas al día. ¿Okay? Yo creo que hay muy pocos que lo pueden hacer, y aún así, si lo pueden hacer, si usted puede estar 8 horas al día en un gráfico, si tiene esa posibilidad, pero si de esas 8 puede realmente hacer el día en 3, 2, a lo mejor máximo 4, eso es realmente lo que es la razón principal por la que vino al trading, es para eso, para maximizar sus ganancias y tener más tiempo. ¿Cómo sabemos que habrá un cambio de tendencia? Eso es lo importante, esa es la cuestión, la clave, es entender la fluctuación del precio. ¿Cómo es que va a haber una tendencia? Realmente nadie sabe que va a haber una tendencia, nadie puede predecirlo. ¿Okay? Nadie puede predecirlo, y básicamente realmente no es una cuestión de riesgo. Al final del día, el trading, no porque usted tenga un 618, soporte se vuelve resistencia, etcétera. Por ejemplo, este tipo de, vamos a ver aquí, a ver si lo veo aquí, por ejemplo, digamos que aquí, bueno, la tendencia es bajista, etcétera. Aquí está este swing, no porque tenga un 618, un evening star, resistencia, perdón, soporte se vuelve resistencia, estamos por debajo de la línea de tendencia, etcétera, etcétera. No porque tenga esa convergencia quiere al final decir que el mercado va a funcionar, ¿no? Entonces realmente nadie sabe lo que es la tendencia, pero cuando entiende la simpleza del movimiento de precio constante, ¿ok? Ya se va hacia un lado, básicamente en escalones de precio, va hacia abajo en escalones de precio. Entonces si entiende esa fluctuación, entonces va a dejar de sufrir. ¿Qué pasa aquí? Parece que todo indica que la tendencia sigue bajista. Aquí dicen, no, pues el precio va a ir a este precio. Podemos escuchar en la televisión que el euro va a ir al área de 1.2950, etcétera. Puede ser que sí, pero no quiere decir que va a irse cuando nosotros pensamos que se va a ir. El mercado rompe el alto y se va hacia el norte, y ya empieza la fluctuación natural hacia el norte. Entonces, cuando alguien puede decirle, ¿sabes qué? Mira, así es de sencillo. No es que sea pan comido, no es el santo grial, sino es más sencillo para que puedas realmente tener una perspectiva más clara del mercado y dejes de sufrir porque el mercado ya está retrocediendo en tu contra, dejes de entrar en puntos demasiado retirados con un riesgo más grande, o no entrar en esos tipos de operaciones simplemente porque ya la vela es muy grande, le da miedo al operador, etcétera. Todo ese tipo de cosas es lo que les va a ayudar a poder lograr esa consistencia por el movimiento constante del mercado, no por qué tan buenos sean analizando el mercado. Al final del día, de hecho hice un webinar para FX Street creo que la semana pasada, y les comentaba eso. Al final del día, un analista técnico puede ser muy versado en sus herramientas y no hacer dinero, no puede ser consistente, porque se encierra en mucha subjetividad debido al conocimiento. Al final del día también, no sé quién está hablando. Entonces, al final del día, cuando usted se quita ese paradigma, entonces ese paradigma va a desaparecer, y entonces usted puede realmente aprovechar el mercado con el precio, ¿no? Todo el mundo habla de la acción del precio, patrones son válidos, pero la combinación para poder mantener posiciones, esa va a ser la clave. ¿Cuántas veces usted entra, la operación se va bien, pero por no saber
donde a lo mejor pensar que el mercado va a cambiar la dirección, ¿okay? Pensando que el mercado aquí en este retroceso empieza a pensar y dice, ay, ya está comprando, el mercado parece que va a regresar, dice, va a regresar, mejor me salgo con los pips que tengo, y tiene temor, pero cuando ya tiene un entendimiento de una fluctuación, vea, puede permanecer por más tiempo en sus posiciones y no tenerle miedo a los retrocesos, hasta, ¿por qué no? Cuando vemos las temporalidades, si este es cada 4 horas, ¿qué está pasando en las menores? Si lo pueden ver, lo voy a acercar. ¿Qué está pasando en las menores? Alto, alto más bajo, ¿verdad? Y el mercado de que aquí hace un movimiento hacia arriba y después baja. Pero hay una tendencia también en las menores. Este movimiento, vemos 60 pips. Entonces, realmente usted puede ser un operador que pueda quitarse los paradigmas de que he escuchado muchos en el mercado, donde usted puede comprar, vender, ser un oso, ser un toro y no tenerle miedo al mercado y no cohibirse porque tengo que seguir reglas específicas, operando al mercado como si el mercado no fuera un ente viviente que es manipulado en las creencias por los market makers, falsos rompimientos, todo esto. Además de esto, creer que por ser un mercado, que el mercado va a seguir los patrones al pie de la letra, que los evening star van a funcionar todo el tiempo, que los rompimientos van a funcionar todo el tiempo. Realmente es aleatorio. Y al final del día, cuando usted también aprende el negocio de los market makers, se va a dar cuenta que el hecho de que muchas veces una estrategia funciona no es tanto por la estrategia, sino porque en esa ocasión se acomodó con la necesidad de los más grandes, ¿okay? Entonces empieza a cambiar esa parte mental. Entonces, ¿qué pasa aquí? En esta gráfica de 240 el mercado está haciendo esta vela. Algo importante que también les va a ayudar el entender es que, bueno, hay una vela aquí, una vela toro, ¿okay? Cada vela, por ejemplo, que estoy viendo aquí es de 240 minutos o 4 horas. Quiere decir que cada vela de 4 horas, es lo básico que muchos de ustedes ya entienden, cada vela tiene 4 velas de 60 minutos o de 1 hora, ¿okay? Y en 15 minutos tiene todas estas velas. Pues más son 18 velas, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, perdón. Entonces son 16 velas de 15 minutos caben en 4 horas. ¿Ok? Pero mientras el precio se mueva, no es tanto el decir, bueno, estoy en 4 y voy a 15 y nada más opero de 4. Si entiende la fluctuación y entiende cómo el mercado se mueve y sabe cómo aprovecharlo de manera más eficaz, no tiene que, por fuerza, operar de las temporalidades directas de 4 horas, sino utilizarlas como guía. Lo que sí es importante en cuanto a lo que vimos del fractal, mientras más grande sea la temporalidad, más clara va a ser y más importantes van a ser sus movimientos. Por ejemplo, en cuanto a precios, niveles de resistencia, niveles de soporte, ya a partir de 2 horas, 4 horas, estos niveles son importantes, nos dicen bastante, nos dan buena información. Vea cómo el mercado nota los puntos, reacciona, no porque cambie las tendencias, pero vea, cuando nota estos niveles de precio, vea qué caídas tiene, de 80 pips, 50 pips, ¿okay? De hecho, un tip que les doy es que si ustedes se concentraran en ver estos soportes y resistencias y operaran precio nada más, por la misma reacción de esos precios de 2.40, usted podría lograr una consistencia bastante buena. Simplemente entendiendo que el mercado nota punto y retrocede. Cuando note punto, hay ciertos patrones en 15 minutos que le van a ayudar para entonces tomar estas bajadas. ¿Por qué? No porque va a decir, es que de aquí se va a ir hasta acá abajo, o empieza la subjetividad del chartismo, dice aquí hay una cabeza a hombros,
y entonces aquí esta cabeza hombros, entonces tiene que ir hasta el hombro derecho, bueno, izquierdo para completar el derecho, etcétera. O sea, simplemente con el movimiento constantemente, el mercado va a ir a buscar esos precios. Anota punto, ya retrocede. Y esos retrocesos a partir de los precios de 4 horas, ya tiene en las menores, nos da una fluctuación de 50, 80, bastantes pips. Lógicamente tiene otras herramientas que les ayudan a poder tener una entrada más fina, pero es constante, ¿va? El precio, aquí está el área de precio. El mercado llega a este nivel de resistencia, ¿ok? Llega a este nivel de resistencia, ¿qué pasa? Toca ese precio, el psicológico, 32.80. 32.80, apenas sube tantito y el mercado empieza a hacer, ¿vean? Velas aquí, velas de indecisión. Cuando rompe esas velas de indecisión, usted no necesita que el mercado gaste Evening Star para poder vender y entonces decir, bueno, está mi Evening Star, está en la línea de tendencia, etcétera, y ya bueno, tengo un riesgo de 82 pips. No, usted con el psicológico ya está entrando, tiene las herramientas, vende en estas áreas de temporalidades menores. ¿Por qué? Porque es el menor riesgo que va a encontrar. Si se equivoca, es un riesgo pequeño, pero si está correcto, vea todas las corridas que tiene. Entonces esa es realmente la diferencia que va a tener para que pueda lograr ser un verdadero trader, no un analista técnico, no alguien que sabe que es un Fibonacci, que se sabe la teoría de Elliott, las teorías de Gann, incluso incluso el price action, hay muchas diferentes formas, incluso el price action también tiene sus diferentes modalidades, ¿okay? Entonces quiero que se hagan esta pregunta. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta ahorita, déjenme saber. Entonces, lógicamente, para los que llegaron tarde y todo esto, dice Luis, con lo que explicas de entrar con los psicológicos, ¿habrá que esperar el ABCD en menores? No. Esa es otra cuestión, no necesita esperar ABCDs. El hecho de que entienda los ABCDs le ayuda a que pueda tener un mejor panorama, pero no, o sea, lo que le estoy hablando es totalmente cambiar el paradigma de nada más entrar con lo que el análisis técnico nos dice. De hecho, una de las razones principales por las cuales creé esas lecciones, las puse gratis en mi website, es por lo mismo, es para que ustedes aprendan el análisis técnico, lo puedan utilizar, pero al final del día, si por ejemplo las personas que han tomado un entrenamiento conmigo, utilizamos ese conocimiento, pero le empezamos a poner su papel correcto, ¿okay? Empezamos a ver, mira, aquí, es decir, no todas las veces tienes que esperar por un ABCD, no todas las veces tienes que esperar por un rompimiento, no todas las veces tienes que hacer esto o lo otro. Y parecería como que dice, bueno, si no sigues algo, ¿cómo es que vas a volverte consistente si no tienes unas reglas? Esa es la cuestión. Cuando el movimiento está basado en cuestiones naturales que el mercado hace, no necesita que cierta regla se cumpla todo el tiempo. Ahora, si usted tiene una regla y le funciona, está bien. No estoy tratando de cambiar alguna forma en que usted ya se sienta cómodo y que le esté funcionando. O sea, no es la idea. Pero sí es importante que entienda que las reglas en sí fueron creadas por personas, cada quien tiene su propia percepción. Igual yo tengo mi propia percepción, pero cuando le enseño esta percepción, es una percepción que usted puede ver, y usted puede ver si es verdadera, si realmente es mi percepción, no es algo que el mercado hace. Y esa es la verdad importante que le transmito. Es, si usted se da cuenta que lo que estoy diciendo es simplemente mi percepción, usted tiene la capacidad de hacer esto, de definir si por hacer lo que le digo, la fluctuación natural, usted realmente empieza a entender cómo el mercado funciona de forma simple. Entonces se va a dar cuenta que lo que digo no es mi propia percepción, sino es algo que en realidad pasa, ¿okay? De Sebastián, ¿se puede repetir por favor lo del cierre de la vela de 4 horas? Ok. Bueno, si van a tener temporadas menores como 15 minutos, ¿no? Por ejemplo aquí
lo que decíamos, ¿no? Aquí cada cuatro, este mercado por una, dos, tres velas de 4 horas prácticamente, que fueron 8, 12 horas, el mercado estuvo bajista. Llegó hasta un punto máximo. ¿A dónde llegó? Al 50, que dijimos, ¿no? Se pasó un poco más abajo del 50, pero es el psicológico. Se va hasta casi 40 y vean cómo hay reacciones, se va hacia el norte. Digo, aquí es donde puede ver patrones, por ejemplo, como este, que se le conoce en inglés, algunos le dicen el railroad track, otros le dicen, yo le puse el piercing line, otros, bueno, tienen diferentes nombres, pero el punto es ver la acción del precio que da, niveles pasados de resistencia, áreas de precio donde el mercado ha estado antes. Igual puede a lo mejor utilizar osciladores, etcétera, una serie de herramientas, pero la dinámica principal es el precio. Cuando el mercado hace vean, el mercado hace esta formación, usted puede entrar prácticamente al rompimiento de esta o la misma formación. Al final del día el riesgo es pequeño. Ahora van a decir, bueno, pero ¿cómo aquí es donde viene el paradigma? Dice, pero ¿cómo es que voy a hacer nada más por el 50, nada más por eso? ¿Cómo realmente sé que ya va a cambiar? ¿Okay? No hay un porcentaje, es un porcentaje alto cuando o sea, lógicamente me siento con usted y le explico todo el detalle, pero en sí lo que deriva este movimiento es el precio. El precio también puede ser la hora, ¿ok? Entender cómo los market makers mueven el canal de Tokio, que en esta ocasión se dio, o sea, el canal de Tokio se extiende hacia un lado y termina el mercado yéndose hacia el otro, ¿okay? ¿Qué es lo que pasó? Estas 4 horas el mercado se va, sube, y en ya lo que sigue del día, que es que también se llama a veces la reversa de Nueva York, el mercado se va hacia el otro lado. O sea, esa es la combinación de todo ese entendimiento para realmente determinar esta entrada. Pero al final del día es basado en el movimiento natural del mercado. Exacto, sí, se oye simple y es simple, ¿ok? Realmente se oye simple y es simple. Y como les decía, la importancia es cambiar ese paradigma. Y básicamente ya para terminar, me disculpo por el programa que lo probé y estaba bien, pero voy a tener que adquirir otro. Just, you know, Que de hecho es lo bueno es que es gratis la prueba, pero si no funciona voy a tener que utilizar otro. No me voy a quedar con ese GoToMeeting. Bueno, ahora quiero que piensen y mediten estas cosas que les voy a decir, ¿ok? De hecho, les voy a poner aquí en el... Entonces, háganse estas preguntas, ¿ok? Y si la forma de enseñar análisis técnico no sirve al interés y necesidad de todos, y si se da cuenta un día que la forma convencional de análisis técnico no es más que un conocimiento que se ha pasado de generación en generación sin que se haya retado su efectividad y consistencia, y si se diera cuenta que lo que se enseña como hecho es simplemente la experiencia personal del que se enseña, okay. Okay. Ahora, si se diera cuenta de que lo que se enseña como hecho es simplemente la experiencia personal de que le enseña o del que lo enseña, y si se diera cuenta de que el saber al pie de la letra las herramientas del trading no tiene nada que ver con ser rentable, y si se diera cuenta que el negocio de los brokers no es ayudarle a tomar parte de este mercado, sino que es para que ellos tomen parte de su dinero, y si se da cuenta que las horas de estudio más las horas invertidas monitoreando el mercado siguiendo el análisis tradicional no está siendo un buen negocio, y si se da cuenta que al desvelarse por operar este mercado regularmente no produce beneficio a largo plazo siguiendo las metodologías tradicionales, si se da cuenta que no tener un plan correcto de riesgo es siempre destructivo para su trading, y si se da cuenta que la mayoría de lo que parece cumplir el análisis técnico a través de las engañosas
el análisis es a través de las engañosas estrategias de los market makers. Y se diera cuenta que la propaganda oficial que se le da a este mercado casi siempre está basada en expectativas erróneas y es para satisfacer intereses especiales. ¿Qué pasa si esas preguntas que hago son completamente fuera de contexto? Nada. Pero ¿qué pasa si estas preguntas que hago tienen fundamento y al contestarlas pueden cambiar su paradigma y programación en masa para liberarle y ayudarle a pensar de manera individual e independiente a lograr su más alto potencial como trader? Entonces, realmente la meta es que entiendan que hay una cuestión importante que es entender el mercado de su forma más simple. ¿Okay? A veces se menciona que bueno, tu estrategia debe de ser simple o tu metodología debe ser simple, no te compliques, etcétera, pero es como decirle a alguien, educar la mente de alguien, pero no a lo mejor educar su corazón, ¿no? sus sentimientos. A lo que voy es que uno puede decirle a una persona, mira, no, pues hazlo así de simple, enseñarle a lo mejor alguien le está enseñando mecánica a alguien y le dice, no, pues hazlo así simple, utiliza esta herramienta, hazlo simple. Pero lo que para mí es simple, y digo que es simple, realmente, ¿cómo realmente lo puedo transmitir a la otra persona para que ella también lo entienda simple? ¿Okay? Entonces parece ser que todo el mundo habla de simpleza, pero realmente, ¿dónde está la simpleza? ¿Cómo realmente se logra esa simpleza? Esa es lo que es importante de realmente entender. Cuando entiendan la simpleza, todo lo demás, todos los que son ABCDs, de Fibonacci, lo que son soporte, resistencia, lo que son el operar los rompimientos falsos, lo que es operar con osciladores, el uso de medias móviles, todo eso realmente llega a segundo término. Entonces su entendimiento del mercado es que puede el mercado adaptarse a usted, que es una creencia que yo he escuchado mucho, que se dice que usted tiene que el mercado, lógicamente el mercado es un ente, tiene que usted respetar el mercado, nunca asumir que nunca va a perder, cosas así, pues es la protección, el manejo del riesgo. Pero usted puede hacer que el mercado se adapte a sus necesidades. Lo importante es entender cómo hacerlo. ¿Okay? Tradicionalmente, pues se va a encontrar con muchas percepciones, muchas formas de hacerlo y puede ir buscando aquí y allá sin encontrar realmente esa simpleza. ¿Okay? Que alguien opere con usted y se le enseñe de forma simple. Aquí, esta es la forma simple. Aquí puedes tú utilizar esta herramienta, puedes utilizar esta otra. Entonces puedes adaptarle. Si eres alguien, por ejemplo, en esta semana estoy enseñando a alguien que, de hecho a lo mejor está aquí Celso, estoy enseñando, él es mecánico, ¿okay? Le gusta el trading, quiere aprender, pero él es de España y trabaja prácticamente la mayoría de las horas volátiles, pero al saber la naturaleza del mercado, ya no está, él no está pensando en que, bueno, va a tener que estar, tiene tres opciones. Una, o levantarse un poco más temprano, porque todavía le queda, está dentro de ese horario volátil, o cuando llegue a trabajar todavía puede operar el cierre de Londres. Es decir, el mercado puede adaptarse a sus necesidades, es que se libere del paradigma para que pueda lograrlo. O la otra es que, la tercera opción es que pueda hacer lo que vimos, movimientos más a largo plazo. ¿Okay? Largo plazo, que sepa, por ejemplo, qué entrar, qué esperar. El mercado 4 horas sube, otras 4 horas vuelve a subir, otras horas 4 vuelve a subir, y el mercado simplemente se mueve en fluctuación natural. ¿Okay? Bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto, y subirse a movimientos más grandes. Porque al final, como lo vimos, los fractales, que el mercado cumple esas condiciones, simplemente, ya sea que estoy operando en las más grandes o las menores, si sigo la naturaleza de movimiento, realmente no tiene que ver nada con la estrategia que yo tenga, sino más que nada con la adaptación que yo pueda darle al mercado, a mis necesidades que tengo ahorita personalmente. Mientras, lógicamente, aprendo más, eventualmente
piénsenlo de esta manera. Es decir, en el peor de los casos que he conocido personas que a lo mejor nada más tienen 2 horas diarias para operan las temporalidades menores siguiendo una fluctuación. Entonces, si siguiendo esta parte simple pueden ser consistentes ganándose 10 pips al día, eso es lo que necesitan. Al final del día, si usted puede ganar consistentemente 5 pips, pero de una manera correcta, donde las emociones sean fáciles de manejar, donde tenga estrategias de poder entrar varias veces si se equivoca y ya tener bien planeado su riesgo, todo este tipo de cosas le ayudan emocionalmente a estar disponibles y no esperar tanta cosa que la mayoría de las veces hace que no operen. Entonces, a los que acaban de llegar, bueno, ya estoy grabando el webinar. Tuve algunos problemas de audio, voy a tener que cambiar el programa, pero si tienen alguna pregunta, Ricardo Ruiz, ¿cómo está? Si tiene alguna pregunta, déjenme saber. Si no, pues básicamente ya estamos llegando a la finalización. Si quieren ver, por ejemplo, resultados de esto, si quieren hablar del tema, en cuanto lo que estoy haciendo es básicamente una cosa que les quería también comentar antes de que se me olvide es en la página de fxlogos.com todos los días pongo un análisis, ¿okay? Un análisis escrito mientras yo hago mi propio análisis personal. Básicamente para mí es rápido, no me quita mucho tiempo, al mismo tiempo que veo mis gráficas en las temporalidades donde regularmente veo todas, pero regularmente la de 2 horas que me gusta, pongo el análisis. Lo único que hago es, por ejemplo, aquí está el movimiento, ¿no? Tengo que registrar hasta yo mismo. Entonces, por ejemplo, pongo este gráfico, lo único que tengo que hacer es crear una imagen, ponerle ahí las flechas y básicamente es lo que hago. Ahora, cuando ustedes vean este análisis, prácticamente lo que hago es pongo los potenciales puntos de soporte y resistencia, pongo ahí los Fibonaccis para encontrar convergencia y entonces poder poner cuáles son los movimientos más probables. Al final del día, recuerde, aquí podría parecer que estoy diciendo que bueno, puede hacer esto, o sea, si estoy diciendo que puede hacer los 3 movimientos, pero lo más importante es que se concentren en los precios. Porque bueno, si el mercado estoy diciendo que va a bajar, es que potencialmente a lo mejor en las siguientes horas va a seguir una fluctuación hasta este precio, y aquí en este precio es para a lo mejor tomar ganancia y también esperar la siguiente fluctuación para irse hacia el otro lado, directamente en las horas volátiles, esperando todo lo que es el canal de Tokio, el caso de stops, etcétera. Básicamente es el razonamiento, ¿no? Si el mercado llega a romper esta área de acumulación, la línea de tendencia, por ejemplo ayer, ustedes de hecho pueden ir a días anteriores esta semana para ver realmente qué consistente esto puede ser. Me refiero a los movimientos que sigue. Los movimientos que les pongo es porque lógicamente tengo una metodología donde ya sé el potencial movimiento con el cálculo lógicamente del precio, donde están los posibles movimientos. Pueden ver los días anteriores para que se den una idea de este análisis. Si lo quieren seguir, pues ahí está. Yo lo pongo porque hago mi análisis normal y básicamente ya que veo mis niveles los marco en mi gráfico, le saco una imagen, le pongo las flechas y se los pongo para compartirlos y que ustedes también puedan seguirlos y ver si realmente hay una consistencia en lo que estoy diciendo o lo que estoy marcando. Al final del día, algo importante que quiero que entiendan es esto, ¿ok? Esto que estoy marcando es porque el mercado puede ir hasta este punto, rebotar y cambiar la dirección. Por ejemplo, a lo mejor esto se tarda, el yen está bastante, sus rangos son pequeños, de aquí cambiar de este nivel, porque bueno, el mercado está creando bajos más altos, ¿ok? Lógicamente, si no han visto las lecciones todavía, si no las han completado, es importante, porque también eso les va a ayudar a que puedan también darse una idea de mi percepción
que es la misma que estoy poniendo en las lecciones. Me refiero a percepción de lo clásico del análisis técnico. Como les repito, no estoy en contra del análisis técnico, funciona, lo utilizo, pero no es una barrera para mí de estar esperando a que pase exactamente cierta cosa, sino el mercado se mueve, vea, se mueve hacia el norte, hay pips para tomar, se mueve hacia el sur hay pips para tomar. Y eso pasa en prácticamente todas las visas. Regularmente pongo las mayores, que son estas 6. Y regularmente también para que puedan verlas, si van a la página de Facebook, lo único que tienen que hacer es darle like a la página para que cuando yo ya suba el análisis, ustedes les aparezca en su Facebook y sepan que ya está ahí. ¿Okay? Entonces pongo aquí, regularmente mis precios más importantes los pongo más gruesos. Por ejemplo, aquí el área de 1.0000, ¿okay? 4 ceros. Aquí niveles importantes del mercado puede retroceder y rebotar para seguir cierta tendencia. O sea, se las marco para que entonces puedan verlo. Ahora, dice Andrés, dice que se congeló la pantalla. Perdón. Ok, perdón, parece que pausé la página. Entonces lo que le estaba diciendo es, aquí en el análisis en la página de fxlogos.com, ok, para Alberto, que me está preguntando, lo que le está diciendo es que regularmente cuando yo hago el análisis de las mayores, son las que opero, regularmente más me enfoco en euro, libra y a veces el suizo, ¿okay? Pero básicamente lo que hago es, les decía, si quieren saber cuándo ya pongo el análisis, simplemente vayan a la página de Facebook y denle like para que entonces sepan cuándo ya está el análisis puesto. Entonces lo que hago es que, por ejemplo, el australiano, si lo ven, esta gráfica que pongo es 120 minutos. La razón que la pongo, algo que se pueden dar cuenta es que la mayoría no utiliza esta temporalidad, y esta es bastante buena para poder ver la fluctuación tanto de los posibles bajos y altos del día, y además ir con la fluctuación va hacia un día hacia abajo, otro día hacia arriba. 2 horas es bastante buena porque no es tan grande como 4 horas y se acerca a la fluctuación natural de 1 hora, ¿okay? Entonces esa es la razón por la que utilizo esta temporalidad. Entonces vea, tengo marcado, y si puede ver aquí tengo este AB, el mercado retrocedió al 618, ya alcanzó la extensión de, y ya pues tengo este marcado aquí que es el nuevo AB, ¿okay? Entonces el AB, ayer de hecho la marqué, si lo quieren ver, marqué donde el mercado puede llegar hasta el 10600, y de ahí vean cómo el mercado reacciona cuando el precio y da estas bajadas. Entonces, por ejemplo, el que dice, bueno, pero tengo que esperar a mi ABCD, no, si se espera hasta que le dé el ABCD, pues lógicamente ya se está haciendo ABCDs alcistas y ya llegó a este precio y está esperando a que el mercado rompa la línea, etcétera, y no está operando en estas áreas, lógicamente se está perdiendo de un movimiento bastante bueno. Entonces lo que estoy poniendo, por ejemplo, aquí es que si ya notó, ya alcanzó la extensión de desde hace algunos días, vea cómo reacciona ante la extensión de, hace este movimiento, después va, caza los stops que ya se están construyendo regularmente por el análisis técnico, después el mercado se va más hacia el norte, se va en este precio de ondas, que si lo encapsulamos va a ser una fluctuación natural, llega hasta esa área, cae, aquí este nivel de soporte en el mercado puede llegar, reaccionar, formar a lo mejor un cabeza a hombros, y después continuar, o va a ir directamente ya a romper la línea de tendencia. Entonces, lógicamente cuando han visto las lecciones, bueno, ven si rompe la línea, pueden entrar, pero lo mejor es haber entrado aquí en el 10600, y entonces ya cuando rompa, entonces ya deja correr más la operación, es decir, ya toma parcialidades, a lo mejor toma parcialidad 1, 2 y el último, ¿ok? El último lote, lo que tenga, lo deja correr, porque ese último lote, cuando usted ya entra a los movimientos largos, ese último lote no está, usted emocionalmente no está dependiendo para hacer ganancia, ya la hizo consistentemente con movimientos naturales, lo hace. Ya el último movimiento que el mercado da, si el mercado se mueve 100 pips, ese solo lote dobla o a lo mejor triplica la ganancia pequeña que hizo con la mayoría de los lotes, pero ya está basada
en cuando ahora sí se cumple el análisis técnico, pero usted ya está entrando desde mucho antes, en lugar de apenas entrar aquí y maximizar sus riesgos. O le da una señal aquí, porque usted el riesgo es muy grande, mejor no entra y sigue esperando por la oportunidad. Exacto, MetaTrader 5 tiene la opción de 2 horas. También el Market Scope, que es el del Trading Station de FXM, también trae 120 minutos. Entonces básicamente es lo que les marco, posible movimiento que puede hacer. Ahora no es a lo mejor el mercado no va a hacer exactamente este movimiento así simétrico, pero le da una idea de los puntos que el mercado puede tocar y los movimientos que puede hacer. Por ejemplo, aquí si la línea de tendencia nunca es rota y el mercado sigue cayendo porque ya alcanzó la extensión de, ya alcanzó el psicológico y sigue cayendo, bueno, muchas veces en la divisa a lo mejor es más difícil saber hacia dónde el mercado va a ir, pero es más fácil saber hasta dónde va a llegar. ¿Sí me explico? Entonces cuando usted a lo mejor como operador se vuelve mejor viendo con el movimiento del mercado, pero a lo mejor hay otro trader que se vuelve mejor sabiendo hasta dónde va a llegar, y entonces donde llega el mercado se para y retrocede y hace esos movimientos de reacción, entonces operarlos. ¿Okay? Realmente hay para todos. Entonces si dice por ejemplo aquí en el 00 hay una estrategia bastante simple que pueden utilizar. Cada que vean los 00s, aquí está, vamos a ver 15 minutos, aquí está el 00. ¿Okay? Aquí en 15 minutos, ¿qué pasó? El mercado, vea, primero tocó reaccionó, es decir, una vez que toca el 00, vea cómo reacciona y tiene este movimiento bajista. Aquí ya con la mecha larga que tiene, el mercado puede poner un stop ahí arriba, lógicamente depende de qué tan grande es. 18 pips, el mercado, vea, cayó casi prácticamente 20, después regresa. ¿Okay? Aquí por lógica hay muchos que ya empiezan a decir, oh, ya llegó, ya está retrocediendo. Al no tener una percepción y una educación correcta en cuanto a los paradigmas que les estoy hablando, aquí ya están los stop arriba. Cuando están los stop, ya uno está diciendo, ya está bajando, como está en 00, va a ir hasta tal y tal, pero no entiende lo que son las sesiones, otro tipo de cosas importantes. El mercado se va hacia arriba, y ¿qué pasa? Que se movió desde esta entrada, que se movió pips, ¿okay? Vamos a ver dónde se queda. En 65, que también les enseño que es un precio intermedio. No es un mayor psicológico, pero es intermedio para ya sacar ganancia de este movimiento. El mercado se empieza a ir y empieza a quitar. Bueno, este movimiento también se puede ir hacia el norte. O sea, no hay paradigma de que, pero si ya está, muchas veces por estar ya comprometido con cierta posición, el mercado llega, se va en contra suya y empieza a tener la esperanza de que no me voy a tocar el stop, el mercado sigue subiendo. Cuando se da cuenta dice, si hubiera comprado, hubiera hecho estos pips, casa el stop y ahora sí se va hacia abajo. Entonces realmente el quitarse el paradigma puede vender, puede comprar y puede volver a vender y aprovechar un rango prácticamente de 36 pips. Cuando la mayoría dice, es que el mercado está muy constante, hay poco volumen, se quita esa idea, tiene la expectativa correcta. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Una vez que toca regularmente, que toca el 00, el mercado toca el precio, entonces usted puede entrar ya vendiendo en este precio, ¿okay? Prácticamente al tocar el precio. El stop va a ir 25 pips arriba. Está 25 pips arriba. Cuando el mercado toca ese precio, una importante es que entender esto, ¿no? Cuando tiene un mejor entendimiento, ya tocó, reaccionó, después vuelve a tocar y incita, a lo mejor va a romper la resistencia, se frena, se va hacia el otro lado. A lo mejor usted puede esperar por este Evening Star, pero bueno, ya la más rápida es vender lógicamente aquí,
ponerle el stop 25 pips arriba, porque regularmente lo que se va a hacer es que los market makers van a lo mejor incitar un poco más para decir que ya el mercado está rompiendo y ahora sí lo van a bajar. Entonces esto le da este espacio, y como está de 0-0, ya este movimiento que el mercado cae le da una, o sea, ya desde aquí el movimiento baja, ya son 28, ya por lo menos completa ese 1-1. Pero bueno, también les enseño que la importancia del trading no siempre es ir por 1-1, 1-2, simplemente manejar el riesgo, y usted puede, lo que a veces parecería como tengo que hacer 30 de un lado, puede hacer 15 de un lado y 15 del otro. Y recuerda, esto no es scalping, aparecería como que es scalping, pero no lo es, ¿okay? Simplemente ir con la fluctuación con la que el mercado se mueve. ¿Qué pasó aquí cuando encapsuló? Vea qué pasó. Poco riesgo, ¿ok? Si a lo mejor no vendía aquí por este patrón, ¿ok? Como les decía, por ese patrón, después que reacciona, nota el punto, reacciona. Si no vendió aquí, ¿qué pasa con esta vela de 1 hora? Es una vela pequeña. Si se llega a equivocar, ¿cuánto le cuesta equivocarse? 7 pips. El mercado rompe ese bajo de la vela. Ya tenemos esta cuestión del precio, pero al mercado le da este movimiento. O sea, si se hace ese scalper, a el mercado le dio 10 pips, ya lo saca en 65 precio. Y después, digamos que iba por más, no sacó, bueno, se va hacia el otro lado, pero el mercado cuando rompe el alto de esa misma vela de indecisión, aquí se va a 19. Ahora, si eso le aplica reglas de recuperación, de manejo de riesgo, etcétera, básicamente usted está constantemente entrando al mercado y no tiene ese paradigma de que tengo que esperar hasta que rompa la línea de tendencia, tengo que esperar hasta que es válido. Básicamente las líneas son también importantes, pero aquí, por ejemplo, si está vendiendo, ¿qué pasa regularmente aquí? La tendencia es a un alcista, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? No, pues no vendas hasta que la tendencia es tu amiga hasta que se rompe, ¿no? Ese es un dicho que a veces aquí rebota la línea de tendencia, ¿ok? Entonces esta oportunidad a lo mejor no lo hubiera vendido por no tenerlo. Entonces aquí ya tiene el 65, la línea de tendencia, aquí puede volver a comprar, pero aquí el miedo de vender es porque pues estamos arriba de la línea, etcétera. Pero bueno, el mercado después eventualmente rompe y está entrando desde acá, y ya cuando rompe deja correr su operación o lo que le queda, en lugar de apenas entrar aquí. A veces va a ser una entrada buena, a veces va a ser muy alejada del alto. Las ventajas de Franca, entonces se entiende básicamente a Flavio, básicamente o sea, los 0-0, si usted le pone 25 pips arriba regularmente, sí puede ser que el mercado vaya más arriba, pero después baja. ¿Okay? Pruébela, vaya hacia atrás y vea qué el mercado ha hecho en esos 0-0 en 15 minutos, doble ceros. Y Franca, básicamente 2 horas es porque, en cuanto a eso que estamos hablando de las temporalidades, vea, cada 4 horas, digamos que tenemos este swing, ¿no? Ese swing que tiene aquí el mercado, esa vuelta en U. Prácticamente se tardó 8 horas en bajar, otras 8, 12, 16 horas en subir, ¿ok? Pero cuando esto lo vamos y lo vemos en 2 horas, ahí está este mismo swing. Aquí está. Este mismo swing que está aquí. Es este que está aquí. Okay, este que está aquí, este que está aquí, este es en 2 horas. Entonces vea cómo
las velas lógicamente son más pequeñas, lo que significa que, por ejemplo, se está operando con la acción del precio. Lógicamente los rangos, los altos y los bajos de las velas son más pequeños, y también le da, la fluctuación es igual, natural, como pueden ver, bajo, bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto, y el mercado sigue, aquí ya cambia, pero bueno, después se recupera. Pero si lo vemos esto mismo de 4 horas, aquí la fluctuación natural se siguió bajo, bajo más alto, 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 de todo este movimiento del día, ¿ok? Este es un movimiento diario, este también es un movimiento diario. Nada, es que cuando lo vemos nada más de 2 horas, pues lógicamente este tuvo, en cuanto a la fluctuación, tuvo aquí un desajuste, pero después se recuperó. Pero básicamente lo mismo, lo único que pasó es que en 4 horas bajó más de lo normal, pero la fluctuación sí siguió en esta. Entonces cuando empieza a armar ese rompecabezas y entienden los porqués, va a ser más fácil poder tomar movimientos más largos. Y en este caso, en 2 horas, lo que me gusta es que el movimiento intradía, ¿okay? Vea cómo aquí está el alto del día, aquí está el bajo del día. El alto del día, el bajo del día, el bajo del día, el alto del día, y me lo marca más claramente en 2 horas que en 4 horas. ¿Okay? Si voy hacia atrás, igual. El mercado, vean, está este bajo del día y está este bajo del día. Me da lógicamente velas más pequeñas, puede haber la acción del precio mucho mejor, menos riesgo también, y el punto es de que está en medio de lo que es 1 hora y en medio de lo que es 4 horas. Regularmente la mayoría utiliza que 4 horas y se va a 60, ¿okay? Pero no tiene una en medio. Entonces cuando tienes en medio le da como que ese amortiguador de poder ir con, ya sea saber cuándo se va por la de 4 horas con movimientos más grandes y cuándo se va a la de 1 hora. ¿Me explico? Puede hacer ese swing de movimiento entre esa temporada de 2 horas que se separa mucho, o que está en medio, y ya nos ayuda a no separar tanto de 4 horas, nos vamos hasta 60. Ok, entonces si no hay más preguntas, vamos a terminar este webinar. Cualquier pregunta, si quieren hablar del tema, realmente estoy abierto. O sea, si realmente tienen alguna pregunta, mándenme un correo electrónico y podemos hablar de las sesiones. De hecho, como les decía, si quieren ver resultados, quieren ver, o sea, lo que hago es enseñar cómo operar de esta manera simple, en vivo. No son clases, no son ahí de ponerse a ver diapositivas y mira lo que pasó y todo eso. Lógicamente vemos el pasado para entender potencialmente el futuro, pero la operación es en vivo. Y la forma que estoy siguiendo es para que usted pueda lograr ser independiente, pueda pensar de manera individual e independiente, ¿ok? De lo que vimos al principio. No dependa de señales, no dependa de un analista técnico, no dependa de que él tenga que pagar mensualidad a cierta persona para que le enseñe o le deje ver sus gráficos mientras opera, sino que al entender el mercado de una forma sencilla, usted puede adaptarla a sus necesidades y entonces cambiar paradigmas y entender realmente qué es un hecho y qué es una simple opinión. Ok, el análisis en vivo que tengo en la página, es básicamente la meta que tenía. O sea, todavía es un proyecto, es este análisis en vivo es más para aquellas personas que, por ejemplo, son nuevas. Por ejemplo, yo sé que Flavio, Víctor, ya tienen más tiempo en esto. Es, por ejemplo, una persona que está nueva, alguien que apenas está empezando en el Forex, realmente no tiene mucha experiencia y que está apenas empezando en el proceso. Entonces, lógicamente, este servicio es más que nada para, en vivo, aplicar las herramientas del análisis técnico. No tanto para operar en vivo. O sea, si hay una operación en vivo de acuerdo al análisis, se da para que lógicamente la persona pueda aprender. Pero me he dado cuenta que la mayoría de las personas que he estado enseñando son personas que ya han estado aprendiendo en muchas otras partes
se dan cuenta bueno, de lo que estoy poniendo aquí, y entonces ya, bueno, hablamos, les muestro los resultados, etcétera. Y entonces básicamente les interesa más el operar en vivo y que les enseñe a operar el avanzado, ¿okay? Entonces, por eso es que realmente no he iniciado esta cuestión, porque bueno, es más que nada para alguien que está aprendiendo apenas, está comenzando. Y ya el avanzado es operar en vivo y hacer un entrenamiento ya más avanzado y darles el seguimiento constante. Después de que se toma el entrenamiento, les doy seguimiento en vivo para que usted pueda ir entendiendo y las ideas y el foco se le empieza a aprender por sí solo, y entonces ya pueda usted ser independiente, ¿no? Eventualmente ni siquiera necesitar de lo que yo pienso, porque usted ya ha logrado esa libertad de pensamiento. Entonces esa es la cuestión con esta parte. Entonces la mayoría de las personas que están enseñando ya han estado con otras compañías o alguien más les ha enseñado, y bueno, pues prácticamente afinar todas esas cuestiones que les hablo, que es a veces falsas percepciones, y simplificarlo para acortar esa curva cíclica que la mayoría tiene, que es hacer de una forma, después tratarlo, y eventualmente simplemente hay personas que son muy autodidactas, o llegan al momento, o se llegan en los puntos importantes donde por sí mismas empiezan a lograrlo, empiezan a entender, y es válido. Pero cuando no, pues básicamente es lo que hago con el entrenamiento avanzado. El webinar lo voy a poner nada más cuando terminemos, lo voy a convertir, lo voy a poner en el canal de YouTube. Igual voy a poner al rato el que hice en FX Street. Bueno, van a estar todos ahí en el canal. Okay, entonces cualquier cosa, mi correo ya saben, es fxlogos.com, o aquí en la misma página pueden ir a info@fxlogos.com. Recuerden, para el análisis técnico que pongo de las imágenes diarias, solamente tienen que darle like a la página de Facebook, que se la puse ahí en el link, y igual para ver los webinars, lógicamente también suscríbanse al canal de YouTube para que cuando ya lo suba, lógicamente ya sepan que está ahí. Entonces, que tengan buenas noches, estamos en contacto. Este es Luis Morelos, FX Logos, hasta luego.